Bueno, buenos días, YouTube. Mi nombre es Alejandro Klein, más conocido como el bebé del combo de la Alhambra de los años 80. Entre el 85 y el 90, que fue la época dorada de los Bee Gees, de la generación que más lata dio y de la que más se acuerda uno, o la que más se acuerda, de la que más se menciona en todos los incontables videos que existen sobre los Bee Gees. Me gustaría hablar un poquito del tema, obviamente respetando las opiniones de todos los demás y los puntos de vista de todos los demás y las versiones alteradas, transformadas por el mito urbano y el teléfono roto, que pues es imposible evitarlos. Pero lo que yo personalmente viví en los años 80, precisamente entre el 84 hasta el 90, 91, fue la presencia de combos en los diferentes barrios del norte. Había mucho, las pirañas, los ñatos. Nosotros, pues, había una parte de nuestro combo que se llamaba las garzas. Eh, y estaba, obviamente, Multicentro, que tenía también parte de su combo de los de Santa Bárbara, de los que vivían de Multicentro. Pero también Unicentro era compartido por todo el resto de los grupos Bee Gees o los combos de los diferentes barrios de Bogotá. Nuestra subcultura urbana, que se generó a través de la música de los años 80 y de todas las tendencias de la moda y las tendencias que impregnaron Colombia en los años 80, que venían pues más que todo los Estados Unidos, la influencia de los Estados Unidos en la influencia de la música, la influencia de nuestros propios problemas sociales como el narcotráfico. Y pues la mayoría de los adolescentes de mi época, yo personalmente puedo hablar de mi existencia, pues era mi mayor sueño volverme un mágico, volverme mafioso. Ese era mi mayor anhelo, poder participar en algún tipo de actividad que me llevara a transformarme parte de alguna cosa de esas espantosas que existieron. Bueno, me refiero en los personajes que más se acuerdan o que más se mencionan dentro de todos los diferentes videos, pues son los personajes que lastimosamente tuvieron las muertes más trágicas o las muertes más emblemáticas debido a sus actividades que llegaron un momento a salírseles de las manos y se transformaron en sus propios verdugos. Esteban, que personalmente lo conocí en el año 86 en la Asociación Cristiana, con el que tuve que pelearme una vez por asuntos absolutamente ridículos, por pelear, defender a un amigo, pero pues no pasó a mayores, nos peleamos y nos pegamos y nos levantamos, y en esa época existía un código de honor y un código de caballerosidad que ya no existe. Nos dimos la mano, quedamos de amigos y bueno, y después nos metimos unos pericos juntos. Eso fue sencillamente lo que pasó. Me refiero a la exageración de la participación de ciertos personajes en la época de los 80. Se debe más que todo a esto, al martirio, a la forma en que murieron pues Tadeo y la forma en que murió el nene después, y Esteban el pirata también, que era pues se la pasaba bastante por nuestro barrio, por nuestro combo. Pero me refiero a la exageración del mito urbano debido a la forma, al martirio en que ellos murieron. Ha sido la creadora de varias versiones exageradas de lo que realmente fueron ellos en esa época. Eh, todos nos conocíamos entre todos, había personajes que eran más conocidos que otros. Obviamente esta fama se basaba en qué tan espantosos éramos
más que todo en las peleas. Yo era un grupo de conejeros espantosos, nosotros éramos absolutamente espantosos, robábamos por todo el norte. Hacíamos de todo. De mi combo, wow, sabía, no quiero pues pensionar cosas que de pronto a ellos también las molestes, pero el barrio de nosotros estaba absolutamente lleno de narcotraficantes y había mucho esmeraldero también. Teníamos en mi barrio, uno de mis amigos manejaba el único Rolls Royce de Colombia, se lo compraron a un senador, era un Rolls Royce blanco con techo verde, me acuerdo mucho. En fin, muchos de mis amigos de esa época pues estaban participando del apogeo de la economía nacional en esa época, si entienden a lo que me refiero. Todos nos vimos influenciados por esto. Había mucho baile, había mucha miniteca, había muchas cosas. De mi parte, lo que yo vi de ciertos grupos había una tendencia bastante inclinada a las peleas donde realmente no era uno a uno, sino que se mandaban todos contra dos o tres, y personalmente ciertos personajes que se nombran bastante tenían esa tendencia a abusar de los demás y irse en manada contra muy pocos. Las minitecas nos tenían pavor porque cuando llegábamos a las minitecas sabían que había robo fijo. Eh, Muchísimos consumimos droga, creo que casi se podría decir que muchos, o sea, 50% sería poquito decirlo y sería una exageración decir que nosotros éramos santos. Había tres generaciones, hubo tres generaciones, se podemos, de la opinión popular. Desde que salió el libro hasta que salió la serie, hasta esta época, he visto una tendencia que es bastante aceptada de todos los que han tenido alguna polémica inicial en cuanto a la verdad de que fueron los Billys. Nos podríamos dividir en tres generaciones. La primera generación de los 80 a los 85, del 85 al 90, y del 90 a los últimos 2 años, digamos, hasta no es que se hayan disuelto, sino que la gente se fue a otras cosas, puso a estudiar, se metió a la universidad, pero también concuerda con la época en que mataron a Esteban. La trágica muerte de Esteban, pues marcó una época, marcó un momento en el cual ya pues muchos de estos personajes que andaban ya no en la época V, sino ya estaban en otro tipo de actividades mucho más uh, peligrosas y arriesgadas, se dieron cuenta de que ya estaban jugando pues con cosas que se les salían de la mano, por lo tanto todos esos convitos se disolvieron. Quedaron ciertos vestigios que duraron como hasta el 95. Yo todavía visitaba mi combo de la Alhambra en el año 97, 95 y pues ya no se veía, no nos encontrábamos de manera automática como antes en los famosos sitios, o sea, en los sitios donde nos encontrábamos, que eran las tiendas de barrio. Esos eran los parches donde los grupos Billy, de los combos Billy se encontraban, y eso era igual en todos los barrios del norte. Fuera en Cedritos, El Contador, Santa Bárbara, etcétera. Todos teníamos nuestras tiendas de barrio donde nos encontramos. Nosotros nos relacionábamos bastante con los del Batán, con los de Pontevedra. A nuestro grupo, a nuestro barrio bajaban muchos combos porque como era la 116 que la atravesaba, pues bajaban de arriba de la séptima derecho hasta la suba, y nuestro epicentro se llamaba Superama, nuestra tienda, nuestro punto de encuentro, que era en la 116. Wow, esto es carrera, bueno, no me acuerdo, bajo la autopista, porque tenía una de las pocas licoreras abiertas 24 horas, y nosotros habíamos puesto casi, por decirlo así, un peaje en ese punto, y casi todas las personas que tenían que lidiar con nosotros en esa época, pues alguna donación en especie o en dinero nos tenían que hacer para poder acceder a los servicios de esa licorera. En fin, éramos espantosos, pero no era una violencia de armas de fuego o tipo narcotráfico, sino que era una violencia juvenil donde nos pegábamos y nos dábamos en la jeta, y eso nos hacía ganarnos el respeto de todos. El baile también estaba, pero creo que ya la segunda generación en su apogeo más que todo estaba inclinada a las peleas. ¿Quién era el que tenía
más huevas para ser más malo, por decirlo así, o quién tenía más fuerzas, quién se podía pelear con más. La fama en la que se basan ciertos personajes es una fama ganada por el teléfono roto. Yo conocí personalmente personajes como, pues bueno, el pirata era muy simpático, era chistoso, pero se dice que él peleaba increíble, una forma increíble, pues yo al pirata en mi vida lo vi pelear, lo vi más bien echarle a otros pelear echándole a otros gente encima, pero él no peleaba así como que sean que peleaba. Había uno que otro, el chamo era impresionante, Mao era increíble. Tadeo parece que se sabía mover muy bien, el nene también, porque bailaban muy bien, pero en general no es que hubiera sido un super saiyajin o una cosa así impresionante que fuera capaz con todos de una. Hubo peleas épicas como la de este colegio, ¿cómo se llama este colegio que queda en Niza? No me acuerdo, Calasanz, no. Bueno, uno de estos colegios del norte, nosotros peleábamos, nosotros teníamos un combo, nosotros teníamos los Fiat 147 más engañados de todo el norte, eran seis o siete que pertenecían a varios amigos de grupo y nosotros pues andábamos en los carros para arriba y para abajo y eso era en esa época. Al pasar nosotros por la 15 o por la 127 hacia arriba, me acuerdo una vez, por ejemplo, que alguien nos gritó algo y nosotros nos paramos y salimos 30 huevones de todos esos carros al mismo tiempo y cogimos un convito como de 5 huevones y les metimos una pela estúpida, porque pues era así, no es que, uy, uno a uno, ¿por qué me gritó? Que me miró mal y todas esas cosas, era bastante esa tendencia. Pararse en Uniplay a hacer paradito de garza, el paradito de garza era pues, recostarse contra la pared media hora en una pierna y la otra hora en otra pierna, ese era el paradito de garza. Todo Ville que reconocido que no preparara garza, pues mejor dicho, había dos paraditos, que era esa y el otro era que era parado así. Bueno, son cosas que eran muy billis. El peinado, las ovejeras, los Reebok, los zapatos, los pantalones entubados. Muchas cosas teníamos nosotros. Creo que fue una generación muy bendecida porque tuvo que vivir extremos y de todos los que conozco que existen y que sobreviven todavía a esa época. Wow, los que no, pues lastimosamente se fueron de una manera trágica o triste, andan por ahí tienen sus empresas, tienen sus negocios, tienen sus cosas y todos están muy bien y todos nos acordamos con mucho cariño de esa época. Se fueron muchos tristemente por la droga o por la violencia porque se le salió de la mano el estilo de vida que tenían, pero lo que me quiero referir es que dentro de esa subcultura urbana había muchos combos con muchas historias y nosotros después de haber visto la película, o sea, la serie de Amazon Prime, muchos de nosotros nos sentimos no ¿cómo se dice? Excluidos de la historia, sino decir, bueno, pero la historia de nuestra generación, de los que fuimos llamados Billys o que pertenecimos a la subcultura Billy, se están olvidando de muchísimas cosas y yo puedo asegurar que hay unas historias absolutamente de locos, divertidísimas, eh, totalmente inconcebibles para que lo que vive ahorita la juventud de muchas historias que vieron muchos comos. Por eso todos decimos, pero un momento, se están concentrando solamente en estos X o Y personajes que realmente lo que fueron los que más violencia o de pronto crimen introdujeron en nuestra generación porque se comenzaron a liar y a trabajar para ciertos personajes, para ciertos canales de distribución de cierta sustancia y terminaron pues mal, porque no pudieron manejar eso y un muchacho de 15 años con una narcotoyota y un revólver y un kilo de perico se siente un dios. Se sentían súper respaldados, hacían lo que se les daba la gana y por eso se les pasó lo que pasó. Pero los Billys fueron muchísimo más que eso. Fue una generación donde hubo mucha moda, éramos unos caballeros impecables. Esto es algo que digo de todos los Billys.
éramos amigos de verdad, éramos amigos, teníamos un código de lealtad y de amistad absolutamente especial que ya no existe. Por eso es tan importante. Yo creo que si se llega a hacer algún día una segunda parte, parece que Amazon Prime va a hacer una segunda parte. Yo trabajé personalmente, tratamos de mostrarle un proyecto a otro personaje, pero no les gustó porque desafortunadamente en Colombia el morbo de la violencia y la adoración de las historias traquetas y relacionadas con el narcotráfico generan más ingresos. Por eso la versión que se manejó para Amazon Prime encierra este elemento del tráfico de drogas y de la muerte violenta de El Indio, que puede ser una representación de muchos personajes que estuvieron directamente relacionados con el tráfico, el microtráfico de drogas, no solamente Esteban, porque había muchísimos que hacían lo mismo. Y eso, ese morbo que la sociedad colombiana tiene por la violencia fue lo que hizo que Amazon Prime aceptara esa versión y esa versión que estos dos hermanos escribieron porque contenía más violencia y más. Pero si se pudiera hacer una versión extendida de los vídeos sería mucho más divertida. Tendría cosas, tendría eventos que son pues ahora inconcebibles, como fiestas, como minitecas, donde unas cosas impresionantes, con todas las historias de los conejos. Yo era de una banda de conejeros espantosa, espantosos, éramos espantosos, andábamos en una Renault 18 Break. Todos los días robábamos para la licorera y meto 2 botellas de whisky. Yo salía con 2 botellas de whisky corriendo y una paca de Marlboro acá y me tiraba en el carro. Me robé gafas de sol, unas gafas de sol Ray-Ban una vez. Me robé ropa, me robé una cantidad de cosas y era un profesional. Hicimos aproximadamente unos 150 conejos en 6 meses. Nos robábamos de todo. Salíamos de la Asociación Cristiana Femenina, donde también estudió Esteban y el Pirata y otros ya intocables, porque ya no los recibían en el colegio, creo que era en la 67 con sexta. Salíamos, cogíamos un taxi y nos bajábamos, que para Unicentro, y eso saltábamos la verja en Unicentro, no le pagábamos a nadie, nos robábamos, hacíamos colegio de taxistas, en Burger King, en Whopper King, no Burger King, Whopper King, siempre hacíamos conejo en la perrada que hicimos conejo por todo el norte, éramos espantosos, fumábamos marihuana, nos metíamos unas trabas espantosas y nos daban unas comelonas las hijueputas y nos metíamos a robar. Muchas cosas. Yo estuve personalmente, unas cosas raras que me pasó fue que yo personalmente conocí a los productores de Rodrigo de No Futuro en esa época y participé de una manera indirecta en la realización de esa película al compartir mis experiencias billis o de adolescente. La forma de vestir que tenía, yo creo que yo era uno de los más extravagantes en vestirme. Tenía un sombrero, andaba con un gabán largo que me llegaba hasta los tobillos, con unos botones de plata. Tenía una camisa roja con una corbata verde, andaba con unos pantalones de estos de prenses y unas botas italianas blancas. Esa era una de mis pintas favoritas, tenía varias pintas. La pinta metalera también tuve la gran oportunidad de cantar las 2 primeras veces que el grupo de metal, thrash metal Darkness, salió porque eran amigos míos, eran de nuestro combo, Oscar, Ojuela y todo. O sea, hay muchísimas historias, hay muchas cosas locas que contar, no solamente esa violencia sin sentido del narcotráfico y la muerte por este tipo de actividades, sino hay muchas historias divertidas, de peleas en los parques, de minitecas, de novias, de conejos, que los conejos eran actos de violencia, pero eran actos de violencia de una inocencia, era chistosísimo. Yo me llegaba ya a reír, yo me entraba y yo ya me estaba riendo. Señor, por favor, me podía dar, yo ya no podía, me entraba cagado de la risa. Y una de las emociones más increíbles que he tenido en mi vida es salir corriendo con 2 botellas de whisky, corriendo por la 15, cagado de la risa, viendo que me están persiguiendo, para tirarme en plancha en la parte de atrás, en el baúl de la camioneta y salir corriendo. Era adrenalina, estaba nervioso, pero al mismo tiempo cagado de la risa, toteado de la risa. Esas son cosas que pasaron por 6, 7, 8 años, que fue como la época de oro de los pillis. Como repito y menciono, después del 92, entre el 90 y el 92 ya la cosa se enfrió muchísimo.
Ya era más que todo en la zona rosa, y habían cambiado muchas cosas, muchos personajes habían desaparecido, ya no había minitecas, ya todos habíamos crecido. Y pues en esa época las tres generaciones B eran diferencias de 2, 3 años, pero en esa época eso era hartísimo. Uno cuando tenía 15 años y uno veía un man de 18 y eso era como un señor. Entonces eso es lo que es importante. Que entender que los Bee Gees no fueron solamente ese grupo que hizo todas esas actividades, fueron actividades en todas las actividades relacionadas con el microtráfico y la violencia, sino que es toda una generación dividida, es toda una época dividida en 3 generaciones de muchísimas cosas más. Combos del norte, más que todo, yo puedo, pues, hay unos que dicen que no, pero los Bee Gees fuimos del norte. Que no, que Santa Chava y que no sé qué, que por allá. Bueno, Pablo Sexto puede que sea una de las excepciones, porque Pablo Sexto fue un combo. Hay unas historias de Pablo Sexto de locos, pero más que todo podemos decir que los Beatles fueron del norte. Punto. Niños bien o niños mal, o niños de estrato. En esa época no hay estratos, pero pues todos nos mirábamos la genética y sabíamos de dónde veníamos. Tristemente no tenemos ese clasismo o esa tendencia a mirarnos, juzgarnos por nuestras características genéticas. Había de todo, era un revuelto, era un revuelto. Era una época donde había muchísimo rebusque, el narcotráfico estaba infiltrado en absolutamente todas las esferas de la sociedad, todo el mundo tuvo que ver algo con el narco, directamente, indirectamente, lavando dinero, lavando para los que lavan dinero, trabajando para los que lavan dinero, alguna cosa, siempre hubo una relación con el narcotráfico, hasta que pues Escobar salió en el 93, no que lo mataron. Pero hay muchísimas más historias que contar. Sería muy chévere poder hacer una versión expandida porque yo creo que con los 8 capítulos que hicieron, que fueron solamente centrados por decirlo, en el indio que puede representar a Esteban o a Tadeo o una mezcla de ellos, se están limitando a todo lo que fueron los Billys. Los Billys fueron un fenómeno súper. Yo me divertí yo no me pude haber divertido, bueno, sí me divertí más, pero esa diversión de esa época, eso era las carreras en los carros, las fiestas, las peleas, las borracheras, las primeras metidas de marihuana, las primeras metidas de perico, los robos, los conejos, la música, porque pues mejor dicho Michael Jackson era el dios, todos querían vestirse como Michael Jackson, yo ya llegué a andar con un solo guante, cosas de esas. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias que todos los combos que pertenecieron a la época de alguna de las generaciones Billys tienen el derecho de contar y de que para que sean adheridas y para que se pueda entender bien el contexto de esa subcultura que existió, que no fue como los emos o como los punks o como los metales, sino fue algo mucho más complejo porque los 80 fueron muy especiales. Bueno, ya esta es mi opinión de lo que yo viví personalmente. Podría hablar por días enteros, porque cada día fue una historia y de la manera en que nos encontramos en el parque. No había WhatsApp, no había nada, no había social media. Cómo nos encontramos, cómo comenzaba a aparecer de todas partes gente, hasta que estábamos ya 10, 15 en la tienda, llegaba la noche y si era viernes, era sábado, las actividades eran diferentes, tantas cosas tan locas que pasaron en esa época. Tendría para cortar, para hacer series, muchísimas series, y eso es una de las cosas que espero en los próximos intentos de representar nuestra época Billy, porque fuimos nosotros los que las vivimos y obviamente pues no es que nos moleste, pero a veces decimos, uy, pero como exageración, que esto y que el otro, que se han creado mitos y se han exagerado cosas. Hemos dicho que este man era Bruce Lee, que este man... No, no, todos eran muchachos de familias con bastantes problemas, padres divorciados, que encontraron en esa forma de vida, en esa rebeldía de la juventud, una manera de salir, de tener un oasis, un paraíso. Toda esa vivencia y sufrimiento personal que tenían muchos, pues se quedaron ahí. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Klein. Me conocían como el bebé de la Alhambra. Tengo una pequeña página en Facebook que se llama Los Combos de los 80 con C.
que la dedico a los, porque no tenemos muchas fotos, lástimamente. Obviamente la parte visual ha contribuido bastante a la creación, al malentendimiento de lo que fue la generación Beat, ya que de muchos combos casi no hay fotos. Tengo muy pocas fotos de nuestro combo y muy pocas cosas, más que todo son historias que quedaron por ahí. Ojalá se repitiera algo así en esta generación o en las próximas generaciones que están tan adictas a la pantalla, al teléfono, al WhatsApp, a la social media. Salgan, boten el teléfono, ese es mi consejo. Encuéntrense con sus amigos en la tienda de la esquina, dejen sus teléfonos, celulares, iPads, etcétera, en la casa y acuérdese de esa relación, de hablar, de encontrarse, de hacer cosas juntos, no solamente estar pegado. Yo creo que la social media ha destruido la social media, ha destruido esa socialización y eso fue creo que lo más bello de esa época, podernos encontrar de una manera improvisada, espontánea, todos los días, de una manera intuitiva, ya sabíamos dónde estábamos, nos encontramos. Eso, la nostalgia de esa época, a veces nos pega muy duro, porque fue la época absolutamente súper especial. Un saludo a todos.